Hola a todos, bienvenidos a este live. Hoy día vamos a hablar de las preguntas que se dieron en nuestro webinar de dieta cetogénica y ayuno intermitente. ¿Por qué les comento algunas preguntas? El webinar estuvo excelente, estuvimos cerca de 4 horas conversando sobre ayuno intermitente, sobre dieta cetogénica y teníamos más de 30, 40 preguntas que Jesús no alcanzó a contestar. Y a eso se derivó este live hoy día, con la idea de que los participantes y a los que les interesa también el tema puedan compartir y puedan saber de esto, que es tan interesante, está también en boga. Vamos a esperar que se incorpore más gente también y que la GESU nos pueda acompañar. Tenemos varias preguntas, una pauta súper extensa donde vamos a hablar de patología en dieta cetogénica, sobre suplementación, niños, ¿se puede dar esta alimentación o no? Tenemos en general qué consideraciones tomar. Vamos a hablar de electrolitos, suplementación, alimentación vegana, vegetariana con dieta cetogénica, cómo se lleva eso. Y proteínas. ¿Cuánto consumo de proteínas tengo que tener, ya sea por kilo de peso o por edad? Ahí la Jesús se nos está solicitud. Va a estar excelente este live hoy día para que todos se estén conectando y también si tienen amigos que les interesa. Hola a todos, sobre la dieta cetogénica los dejo súper invitados. Hola Bella, ¿cómo estáis? Hola Leli, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también preguntan si quedará grabado. Sí, si quedará grabado, esa es la idea siempre de que quede Instagram siempre es medio caprichoso, pero esa es la idea en primera instancia. Exactamente. Hoy es un lindo día con este live para ¿Cierto? responder todas las dudas que hayan quedado del webinar que tuvimos, que el sábado fue un éxito. Yo salí súper Ay, sí, me feliz. encantó. Igual, de verdad, así con el corazón súper llenito, estuvo bacán. Eh, Me gustó mucho, la gente estuvo súper participativa, pudimos conversar del tema, hubo mucha interacción, también hubo muchas preguntas, tu presentación estuvo excelente, excelente, Gracias. excelente, me gustó demasiado. Sí, Así que, no, feliz, contenta, contenta, contenta. Y a yes. la gente recibí después, posterior, muchos comentarios que también le había gustado mucho la exposición, el material que recibieron también, todo. Así que no, Bien, estuvo bacán. bien, súper, súper. Si la idea es ampliar justamente los conocimientos con respecto a lo que es la dieta cetogénica y que también desmitifiquemos ciertas cosas al respecto. Sí, y de tinca si partimos, mira, porque tenemos varias Partamos, preguntas que sí. quedaron pendientes. Vamos a partir con lo que tiene que ver con patologías, que fue una de las áreas que preguntaron bastante, especialmente a las colegas, respecto a si esta dieta es aplicable, por ejemplo, o qué pasa con personas que tienen colon irritable, tirosis, problemas gastrointestinales, especialmente con el consumo de grasa, gastritis también. Sí. A ver, vamos a partir entonces por los problemas gastrointestinales. Partamos desde el concepto de que el sistema gastrointestinal es la segunda barrera inmunológica de nuestro cuerpo después de la piel. ¿Ya? Es la segunda barrera más importante. ¿Y por qué es importante? Porque siempre que esté inflamado nuestro sistema gastrointestinal se van a presentar ciertos niveles de patologías distintos. ¿Ya? Dentro de esas patologías, por ejemplo, todo a nivel gástrico, como son las gastritis o los reflujos, esto principalmente se debe a una alteración del metabolismo ácido básico. Y esa alteración, ¿cómo se puede producir más que nada? Por los carbohidratos. ¿Ya? En este caso, los carbohidratos puntualmente tienen un pH básico y para que el cuerpo pueda anular, y tiene un pH muy básico, entonces para que el cuerpo pueda anular de cierta forma eso, de alguna forma tiene que ser un sobreesfuerzo a nivel gástrico, a nivel de los jugos gástricos, y eso también aumenta la pirosis. ¿Cierto? Y los reflujos, ¿Cierto? de alguna manera van vinculados, ¿ya? Hay personas que de repente dicen de que, pongo el ejemplo, no, el huevo me cae mal, me produce reflujo, me produce pirosis, pero ¿qué te hace pensar que el huevo y que no el pan con el que te comes el huevo? Entonces, la idea es que nosotros mismos podamos ir observando si esos alimentos, puntualmente la exclusión de ellos, disminuyen nuestra patología. Si nosotros dejamos los carbohidratos 3 días, ya vamos a tener claro qué es lo que nos produce reflujo y qué es lo que no nos produce reflujo, por ejemplo. ¿Ya?
Con respecto al colon, Consulta, dime. disculpa, respecto, por ejemplo, a las cosas en personas que les puede ser tirosis, colon irritable, si en algún punto ven que el consumo de grasas puede ser como el problema, entre comillas, ¿se les hace Mm. un tratamiento para, o en general se les comenta que no pueden realizar la dieta cetogénica? No, puntualmente el consumo de grasas que pudiesen producir algún malestar intestinal son aquellas grasas que se pudiesen someter más a calor que cruda. Esas personas Vale. pueden seguir consumiendo grasa de forma en temperatura fría, porque puntualmente el calor también es lo que de alguna manera altera un poco la tolerancia gástrica. O sea, si nosotros con el aceite de oliva, que es como lo más inocuo dentro de todo, Mm, si lo sometemos a calor siempre nos va a caer un poco más pesado que si lo ponemos en frío, crudo. ¿ya? Y crudo al momento de servir. Entonces, por lo mismo es que acá la selección de las grasas es distinta, ¿ya? Por ejemplo, si hay una cocción al horno y encima le echamos aceite de oliva, no tendríamos mayor problema de temas de pirosis o de alteraciones gastrointestinales, pero no se contradice la dieta cetogénica normalmente. De hecho, la mayoría de los estudios muestran mejorías Mm, inclusive en el colon irritable, que fue lo que me habías ujú. preguntado. El colon irritable responde más que nada a una inflamación que puede ser por factores ambientales, ¿cierto? Y que no, principalmente este intestino inflamado, cuando recibe la carga de carbohidratos, de alguna manera estos carbohidratos fermentan en el colon. Y esa fermentación es la que produce la distensión abdominal, la flatulencia, el empeoramiento de la calidad de vida. Se ha visto mejorada en dietas FODMAPs. Y las dietas FODMAPs son justamente dietas bajas en carbohidratos que de alguna forma evita el meteorismo, la distensión, porque no hay fermentación a nivel del colon, ya que hay bajo sustrato para que fermente. Súper. No, claro. También nos preguntaron, también en relación a patologías como la hipertensión. Dice si se puede comentar acerca del sodio y la hipertensión en la dieta cetogénica. Y Sí, algo de infarto al miocardio. ya. A ver, puntualmente hay que destacar que la hipertensión también es un estado inflamatorio, ¿cierto? Y en este caso, cuando nosotros tenemos obesidad, hay un estado de resistencia a la insulina que es basal y que en esa resistencia a la insulina generamos más inflamación. Entonces, si estamos inflamados, siempre vamos a tener un riesgo de infarto agudo del miocardio o de hipertensión puntualmente, porque los tejidos, al estar inflamados, siempre se van a enfermar, ¿ya? Pero puntualmente, en el contexto del sodio y la hipertensión, lo que mayor determina el proceso de hipertensión es la hiperinsulinemia. Porque si la insulina está alta, hace que entre mucho más sodio a la célula de que la célula requiere. Por lo tanto, si baja la insulina porque bajó el consumo de carbohidratos, el sodio finalmente la célula no se va a saturar de sodio, solamente va a absorber el sodio que necesita. Y el que no lo necesita lo va a eliminar por vía renal. Entonces, Mm, o sea, la orina. En este caso, puntualmente, bajar la insulina debería ser uno de los primeros tratamientos antihipertensivos. No hay, si nosotros consumimos sodio de forma moderada, con una dieta baja en carbohidratos, perfectamente vamos a bajar de a poco la presión arterial. Y de hecho, en varios pacientes yo les digo, hagan un monitoreo de su presión. No cambian el consumo de sodio, hagan el monitoreo de su presión y de acuerdo a la supresión arterial van subiendo el sodio. Entonces, por ejemplo, si el paciente ya llega a presiones más o menos bajas, como de 170, 100,70 más o menos, y ya tiene sintomatologías hipotensivas, o sea que le baja mucho la presión, ujú. significa que tiene que subir un poquito el consumo de sal. Y de a Súper. poco se va titulando la sal de acuerdo a una presión adecuada y estándar en este paciente. Gracias. Dice, después, ¿existe alguna deficiencia de ácido fólico o consiguiente homocisteína elevada? Ya, puntualmente el ácido fólico, recordemos que la gran función del ácido fólico es que es un precursor de principalmente la vitamina B12, ¿ya? En este caso, como precursor de la vitamina B12, si bien consumimos menos verduras en keto, podríamos quizás tener un menor aporte de ácido fólico, pero consumimos mucha B12, no necesitamos precursores. Esa es la parte buena. ¿Por qué? Porque al tener un consumo en alimentos de origen animal, aumenta el aporte de la vitamina B12 y este aumento en el aporte puntualmente va a ser regulado de forma natural, ¿ya?
La homocisteína elevada se podría dar, por ejemplo, en personas que además se inyectan B12 como Neurobionta, pero de forma alimentaria es muy difícil lograr una homocisteína elevada a menos que haya otra alteración metabólica precursora que altere la homocisteína. Vale, ya. También nos preguntaron, ¿en personas con cirugía bariátrica se recomienda? Sí, de hecho, yo me atrevería a decir que como cerca de un 30, un 40% de mis pacientes tienen alguna cirugía bariátrica, ¿ya? Y ha sido la gran solución como para poder mejorar y revertir la subida de peso. ¿Por qué? Porque normalmente el perfil de los pacientes que llegan a la dieta cetogénica y que tienen cirugía bariátrica son pacientes que vuelven a subir de peso después de la operación, de que a pesar que siguen indicaciones nutricionales, aún así mantienen un porcentaje de grasa alto, presentan anemias, problemas nutricionales provenientes de la cirugía bariátrica, y eso a su vez, de alguna forma, también determina de que se generen otras carencias que finalmente empieza a quedar mal escoba. O sea, siempre hay que recordar que antes de una cirugía bariátrica es posible regular muchas cosas, pero cuando ya extirpamos, mutilamos una parte de nuestro cuerpo, ya las deficiencias nutricionales pueden ser claras. Con dieta cetogénica en pacientes bariátricas, por ejemplo, se logra repuntar en el hierro porque se priorizan las carnes, ¿ya? Como porque se priorizan las carnes y las fuentes de origen animal que tienen hierro. También la B12, que es uno de los grandes problemas. Sin embargo, en pacientes con cirugía bariátrica, la vitamina B12 no se absorbe de forma completa, por lo tanto, se tiene que igual suplementar por vía intramuscular, que es la famosa neurobionta. ¿Ya? Sin embargo, acá tenemos el aporte de las proteínas, que es otro tema. Las cirugías bariátricas se caracterizan por tener un bajo aporte de la masa muscular por la baja de ingesta de la proteína, pero ¿por qué sirve en keto? Porque en keto se priorizan justamente las proteínas y las grasas. No necesitamos que la persona se llene con verdura, con lechuga o con cualquier otro vegetal, sino que necesitamos que la persona se llene con proteínas. Y como se priorizan tanto de forma natural en este tipo de alimentación, de alguna forma se mejora el estado nutricional, se mejora la masa muscular, y lo mejor de todo es que dejan de subir de peso y empiezan a bajar de verdad. Varios me dicen, así como, pucha, Jesús, hubiese sabido de keto antes, no me opero. Desde la cirugía. Sí, de hecho, puntualmente Claro, tengo po. una paciente que me dijo, mi última opción antes de operarme era keto, así como que ya dije, ya, antes de operarme voy a probar con keto, y si keto no me resulta, no me opero. Y actualmente ya ha bajado 24 kilos en aproximadamente 5 meses, sin Ay, un cirugía, montón. y Súper bien. principalmente de masa grasa. Mm, súper. Harto en poquito tiempo. Sí, esa es la gracia de keto, que de verdad activa la quema de grasa, porque los cuerpos ¿Y está con cetónicos, ayuno esa igual o función. solamente con No, dieta de hecho, cetogénica? ella solamente con dieta cetogénica porque puntualmente está como con varias situaciones de estrés, entonces casi nunca se ayuno. Casi nunca se ayuno para no elevar el cortisol, que era una de las Mm. cosas que hablábamos en el webinar del sábado, que hubieron Ah, todo súper interesante. esto me recuerda para comentarle a las personas que nos están viendo y que nos van a ver que el 12 de diciembre vamos a hacer nuevamente este webinar, la segunda versión de dieta cetogénica y ayuno intermitente, por si también tienen dudas, quieren saber sobre este tema tan interesante, ya sea ayuno intermitente o dieta cetogénica, la relación que tienen ellos, los dejamos invitados. En el Instagram de nutriactive.chile van a encontrar un link arriba en la biografía, ahí pueden inscribirse directamente en el webinar. Después tenemos preguntas de suplementación, que conversamos harto de esto, pero aún así nos comentaban porque no quedaron dudas sobre los tipos de suplementación, sino de que si es obligatoria, nos preguntan. Y si es para siempre o es solo el inicio. Ya, a ver, puntualmente hay ciertos tipos de suplementación que en muchas personas sí debería ser obligatoria, ¿ya? ¿En qué contexto? En que cuando llegamos a keto nos encontramos con un desbalance metabólico importante. Y ese desbalance metabólico muchas veces está regulado por micronutrientes. Por ejemplo, en el contexto de la resistencia a la insulina, se ha visto que las personas con resistencia a la insulina tienden a tener un menor aporte de magnesio. Por lo tanto, hasta que esas personas no reviertan su resistencia a la insulina, en estricto rigor no deberían dejar de suplementarse el magnesio, ¿ya? Hay otras personas que tienden a tener niveles bajos de magnesio, entonces también hay que considerarlo eso.
especialmente las mujeres que están dando leche, que gestaron, tienden a tener bajos niveles de magnesio, entonces ellos, independiente de que hayan hecho keto o no, ya independiente del tipo de alimentación, hay ciertas condiciones que determinan un déficit de magnesio. Entonces, a esas personas hay que suplementarla desde distintos contextos. Ahora, ¿cuándo se termina la suplementación puntualmente? Depende. Por ejemplo, en el caso de la vitamina C al principio puede presentar un principal déficit, pero después el cuerpo se adapta. Los requerimientos de vitamina C no son muchos. Ya es alrededor de 90 miligramos al día, ese es como el requerimiento básico. Sin embargo, cuando bajamos mucho el consumo de verduras y de frutas, como es lo que pasa en la dieta cetogénica, de repente se pueden manifestar ciertos déficits, especialmente en las personas fumadoras, ¿ya? Que acentúa más el déficit de vitamina D. Puntualmente, ¿por qué se deja vitamina C? ¿Por qué se deja la vitamina C 2 veces al día? Porque la vitamina C es una vitamina hidrosoluble. Y eso, al ser vitamina hidrosoluble, hace que dure menos tiempo en sangre. ¿Ok? Su tiempo en sangre, su disponibilidad en sangre es menor. Por lo tanto, no es lo mismo tomarse 1000 miligramos una vez al día que estar tomándose, por ejemplo, 500 miligramos en la mañana y 500 miligramos en la tarde. ¿Ya? En todo caso, la cantidad tóxica de vitamina C se describe hasta, en alguna literatura, hasta 3000 miligramos. No, Es súper alto, o sea, Mm. incluso algunos dicen que es más, pero es como el consenso alrededor de los 3000. Consulta aparte de esto en relación a la vitamina C. ¿A los productos que se consuman con vitamina C en la dieta cetogénica? Ninguno. Con ¿Solo el vitamina tomate? C, ¿Un poco? ¿Mm? claro, por ejemplo, el tomate que se puede consumir en dieta cetogénica en ¿Mm? cantidad moderada, ningún problema. El limón, ya, por ejemplo, las personas que quieran tomarse de repente una limonada o el mismo limón que nosotros le añadimos a la ensalada, tiene vitamina C, ¿ok? También los pimentones. Recordemos que los pimentones Mm. también son una fuente de vitamina C y los pimentones se pueden consumir sin problema porque casi no tienen carbohidratos. Entonces, hay otras fuentes que sí podemos complementar de vitamina C por vía natural sin necesidad de suplementarla, pero lamentablemente hay mucha gente que tiene mucha inflamación. La inflamación produce estrés oxidativo y la vitamina Como C antioxidante. contrarresta como antioxidante. Y Mm. esa es la gran función antiinflamatoria. Vale, eso, porque justo nos preguntaron también que, como habíamos comentado en el webinar sobre las personas fumadoras, y nos preguntaban si en el caso que no es fumador, si es igual 2 veces en el día, o puede ser solo una dosis. Bueno, en el caso de fumadores hay algunos casos que se da incluso 3 veces al día. Ya. Ya, yo puntualmente en el estado basal de la vitamina C se da 500 y 500 2 veces al día. Además que recordemos que estos 500 no se absorben en la totalidad. Ojo, que mucha gente piensa que si tomo 500 miligramos de magnesio o 500 miligramos de vitamina C, se va a absorber el 100%. Y eso no es así, el cuerpo absorbe un porcentaje de eso. Entonces, finalmente, también va a determinar la absorción intestinal, que eso es algo súper individual. Un intestino que está más dañado, que es un intestino más permeable, va a tener menos absorción de micronutrientes y eso va a requerir mayor suplementación porque vamos a tener que de alguna forma contrarrestar ese déficit de absorción. También nos preguntan respecto a lo que tiene que ver con las aguas electrolíticas que hablamos en relación a, dice, ¿esa agua electrolítica en cuánta agua se diluye la sal? Da lo mismo. Ya. Da lo mismo. Puntualmente lo importante es consumir la sal, o sea, el agua electrolítica que le llamamos, bueno, que yo le llamo a mis pacientes y todo en el webinar que lo hablamos, la gran función que tiene es que suavice un poco el hecho de ingerir la sal, ¿ya? Porque puntualmente hay personas que les sirve chuparse un dedito y ponerle la sal, volverse a chupar y se toma un sorbo de agua. Yo, por ejemplo, estoy atrasada de repente, me pongo sal en mi Sí. mano, me pongo las dos sales en mi mano, me lo tomo de una y me tomo un Como los sorbo grande. golpeaditos. Como los golpeaditos, claro, algo así. Entonces, depende puntualmente de la cantidad de la facilidad que uno tenga. Ya tampoco es necesario añadirle el limón, es solamente que hay personas que sienten que con el limón se parece más como al juguito que queda al final de la ensalada y es como más agradable al paladar. Lo importante del agua electrolítica es tomársela, ¿ya? O más que nada consumir el sodio y el potasio a través de los distintos tipos de sales.
recién vi también que algunas personas habían dejado unas preguntas, no alcancé a leerlas. Vamos a leer y les comento también que vamos a leer primero las preguntas que tenemos pendientes. Nosotros generalmente vamos a generar otros webinars de instancias para resolución de preguntas, para que se vayan conectando y estén atentos a las redes sociales. Y dentro de eso creo que vi que decía niños, y tenemos varios de niños. ¿Se Sí. recomienda primero en niños y desde qué edad se puede hacer? A ver, puntualmente, investigaciones en niños en dieta cetogénica solamente se ha visto desde el contexto de la epilepsia refractaria, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que acá en los niños, la evidencia que se ha visto en niños con epilepsia refractaria que utilizan la dieta cetogénica es que tienden a tener un pequeño compromiso de estatura, ¿ya? Sin embargo, o sea, ¿qué significa? De que te queda un poquito más chiquitito en relación a la estatura que podría alcanzar. Sin embargo, los niños con epilepsia refractaria utilizan una cantidad de medicamentos enormes que alteran hormonas de crecimiento, que altera el metabolismo hepático, que altera la producción de energía, ¿ya? Entonces, tampoco lo podríamos asociar directamente a dieta cetogénica. Sin embargo, lo Mm, que yo hago puntualmente es que aplico una dieta baja en carbohidratos, dependiendo del ciclo del vital en el cual está el niño, del ¿ya? niño. Puntualmente, ¿ya? Y también depende de que si tiene alguna patología, porque no es lo mismo un adolescente con síndrome metabólico, por ejemplo, ¿ya? En que quizás sí podríamos llegar a una dieta cetogénica. Yo tengo puntualmente un paciente que es adolescente, tiene 16 años, varón, que llegó con una obesidad severa y resulta de que él empezamos con dieta baja en carbohidratos y llegó un momento en que tuvimos un estancamiento, 2 meses, en que ya nos bajó más grasa corporal y bajamos a una dieta cetogénica, pero con una dieta hiperproteica. Cuento corto, no he tenido ningún problema en el contexto de la evolución de su estatura, no he tenido ningún problema en que en la baja de grasa corporal sigue bajando grasa corporal. Sin embargo, la cantidad de proteína que tiene que comer para poder seguir creciendo es tan Mm, alta en relación, ¿por qué? Porque al no haber insulina, no aumenta mucho la mm. masa muscular, entonces Muscular, con puntualmente el lo que receptor de pasa, mTOR. Ah. exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que se estanca un poco la masa muscular, pero puntualmente si él no tiene un déficit, no hay mayor problema. Si el tema sería cuando deje de crecer. Y hasta el momento está perfecto en la curva, es una curva normal de crecimiento de acuerdo a su edad. No, y se hace en actividad también, eso ayuda en lo que es la síntesis muscular, entonces el niño no. Ya, aparte ya adolescente, ya, el asunto yo creo que más en niños, me acuerdo que lo comentaste bastante, que eran en las enfermedades degenerativas, y creo que hay un webinar también tú quisiste dar, lo de la Sí, UCLAR, sí, sí, que sí, era bastante además, interesante. Ujú. exactamente. Bueno, los niños, miren, yo siempre digo, la principal dieta low carb para los niños es que dejen de comer basura, Pura. ¿ya? Por Yo basura, creo que si de con eso verdad ya ya es un avance, si es nosotros no un gran paso. dimensionamos, es un gran paso, nosotros no dimensionamos la basura que le damos a los niños. Y puntualmente, por ejemplo, de repente tengo pacientes que me dicen, me dijo, y me comí una galleta, pequé y me comí una galleta. Y yo le digo, ¿de dónde sacaste esa galleta? No, es que se las tengo a mi hijo. ¿Y por qué le das la basura a tu hijo sabiendo de que si tú no lo puedes consumir, que eres un adulto, ¿qué te hace pensar que un niño lo va a poder consumir, que todavía no está terminando, ni siquiera su hígado Siempre, está desarrollado? siempre me acuerdo incluso que salían bastantes memes de nutrición que decían, ¿por qué si tú no tomas bebida, le das bebida a tu hijo? ¿O por qué si a la planta le das agua a tu hijo, le das bebida? Y me acuerdo Exactamente, y acá incluso, yo sé que igual no consumen tanta azúcar, les parece extraño, por ejemplo, que mi hijo, un niño no come helado. claro. Y no es que yo le haya nunca prohibido el helado, sino que como nunca le dimos azúcar, no le llama la atención, pues lo No, pruebo y pues, lo encuentro extraño, porque el azúcar, cuando uno consume el azúcar, es, o sea, decirlo mala, puede ser. sí, pues, exactamente. Entonces, No, esa es la principal forma. Y cambiar los carbohidratos refinados por carbohidratos integrales también es una estrategia en el tema de los niños, especialmente. Y eso se puede es hacer con como una paso a dieta paso, baja, es como un paso dependiendo. a paso, Mm, exactamente, es un paso a paso. Personalmente los niños más chicos los tengo como alrededor de 80, 100 gramos de carbohidratos y mantienen la baja sostenida de peso, de grasa, y ni siquiera de peso, mm. mantienen el crecimiento y mantienen la Es baja de importante grasa. el crecimiento. Sí, siempre, También nos eso es lo primero. consultaron tal cual sobre veganos y vegetarianos. Dice, ¿cómo podemos suplementar las proteínas en pacientes vegetarianos que desean hacer keto? O yo creo que como, más que suplementar, como cubrir. Ya, a ver, puntualmente para cubrir tiene que ser sí o sí por vía de huevos,
de lácteos, que en keto puntualmente es el queso principalmente, ¿ya? Pero tiene que Aquí ser ovo lacto vegetariano. tendría que ser ovo-lacto vegetariano. Pacientes Vegano, veganos, por ningún motivo. No, no. La dieta cetogénica vegana, que de repente se promociona en algunos blogs y todo, atenta contra la salud de esa persona, ¿ya? Sería antiético recomendar una dieta cetogénica vegana, ¿ya? ¿Por qué? Porque puntualmente las proteínas vegetales no, son proteínas de bajo valor biológico, son unas proteínas que se adhieren de forma bastante deficiente en relación a las proteínas de origen animal. Por lo tanto, la cantidad de esas proteínas que tienes que comer es tan alta y el origen alimentario de esas proteínas además tiene carbohidratos, por lo tanto no vas a lograr hacer una dieta cetogénica cubriendo las proteínas de origen vegetal si aumentan los carbohidratos. No se puede hacer keto con siendo vegano, ya puntualmente eso. Ahora, si nosotros consumimos, por ejemplo, huevos, ya, o ujú. lácteos, perfectamente podríamos alcanzar el requerimiento proteico. Sin embargo, se requiere mucha cantidad de huevos, se requiere alrededor de 8 a 10 huevos como mínimo al día en una persona vegetariana y dependiendo de la masa muscular, porque si es un varón joven, alto, podría requerir incluso 10, 12 huevos diarios para poder cubrir el requerimiento proteico. Lácteos, suplementos, ¿das en Sí, esos casos? lácteos sí, y en algunos suplementos, pero los suplementos lo que más son principalmente depende del tipo de suplemento. O sea, si tengo personas con una inflamación, no le puedo dar suplementos con soya, por ejemplo. Ah, no. Entonces, ahí sale el 95% de los suplementos de proteína de whey, que la proteína de whey es como la más recomendada. Para los que no saben, la proteína de whey proviene del suero de la leche, ¿ya? Actualmente también están saliendo suplementos proteicos de Pero proteína de beef hidrolizada, pero hidrolizada. hidrolizada, Sí, pero igual una contienen isolate su... ahí Sí, igual y hidrolizada, algunos contienen soya, pero hay unos suplementos que son de laboratorio directamente, ¿ya? Que esos suplementos de laboratorio vienen solamente aislada. Viene la proteína de whey hidrolizada aislada, que no contiene ni trazas de soya, ni de gluten, que es apta para cualquier tipo de persona y que esas puntualmente serían las más aptas para un paciente vegetariano que tenga un estado inflamatorio. Sin embargo, también son mucho más caras. O sea, por ejemplo, los 300 gramos salen 13.000, 15.000 pesos y de los otros suplementos proteicos que podríamos encontrar en el mercado, los 2,5 kilos te salen 40.000 pesos. O sea, no, son más costosas, son más son costosas. mucho más También igual hay costosos. algunas que son de arveja y otras que se están comercializando bastante ahora, pero son arveja, trigo y las que es de Isolate, principalmente las del consumo vegano vegetariano. Exacto. Entonces, algunos pacientes Mm. vegetarianos sí, les dejo suplementos proteicos de proteína de whey, pero depende mucho si tiene patología, si tiene algún estado inflamatorio o si simplemente necesitamos cubrir un poquito nomás las proteínas, no es necesario. Pero lo más importante que le digo a todos, ¿Mm? no pueden reemplazar la alimentación habitual con suplementos. Acá la idea es aprender a comer, o sea, el suplemento es como para cubrir lo que nos falta, porque no nos da el tiempo o porque no tenemos apetito, pero jamás vamos a cubrir el 100% de las proteínas con suplemento. Acá la idea es Es que que no es la nosotros, idea, pues esa es la idea que es exacto, suplemento, pues hay gente que de verdad más o menos quiere cubrir dos comillas con suplemento y es como, pero sí es suplemento, o sea, la pero idea. ¿qué es el concepto de Herbalife? O sea, te puedes Mm, alimentar en base a batidos todo el día ah, si tú sí. quieres, pero eso no cambia hábitos alimentarios. Y si no hay Mm. cambio de hábitos, no vas a tener finalmente el cambio rotundo que es el que buscas. Cariño, nos preguntaron también si se pueden comer legumbres, semillas, frutos secos. Ya, en el caso de Y las legumbres en keto, no. Semillas con moderación y algunas, siempre y cuando no tengamos estados inflamatorios, porque las semillas son altas en omega 6 y el omega 6 si se consume en muy altas cantidades, sí o sí va a producir un estado proinflamatorio, ¿ya? Por ejemplo, en personas que tienen enfermedades inflamatorias sistémicas o enfermedades inflamatorias intestinales, el consumo del omega 6 es prácticamente nulo, sí, es muy, muy bajo. Debe ser bajo hasta el nivel esencial solamente, porque es un ácido graso esencial, pero para evitar el contexto inflamatorio. Frutos secos, solamente las nueces y las almendras son permitidas en keto, ¿ya? Los otros, por ejemplo, ujú, en el caso del maní, el maní es una legumbre, ¿ya? Y aunque tú quizás cumplas la cantidad de carbohidratos que corresponde en relación al maní durante el día, también te puede provocar un estado inflamatorio.
Yo, por ejemplo, que no tengo enfermedades enfermedades, no, soy joven, no tengo mayor enfermedad y todo, yo como un poco de maní, me como 30 gramos de maní y me aparece un acné así, pero de cráter en toda la cara, ¿cachai? Y es, de un día para otro me aparecieron miles de furúnculos. Hay personas que les produce mucho meteorismo. De hecho, les dice así Es que el como, maní igual es particular dentro, en sí mismo, independiente de la dieta que uno mantenga, a algunos les cae muy mal, como que exacto. hiperreaccionan al tiro, Y es porque como a otros. es una legumbre y además provoca, el maní tiene, bueno, al ser legumbre también puede fermentar en el colon, entonces puede provocar distensión abdominal y es muy fácil comerse 100 gramos de maní, pues Eli, sí. ¿Cuántas de nosotros no hemos así como Una película con el puñado, claro, viendo una película o cualquier o con cosa el así, picoteo? con el picoteo, uno se puede comer fácil 100 gramos de maní sin problema. Y ahí es cuando está el problema. Y mucha gente dice, keto no me sirvió porque no me sirvió keto. Y yo pregunto, ¿por qué no te sirvió keto? No, porque dejé de bajar de peso. ¿Y qué comí ahí todo el día? Nueces, almendra, maní, castañas de cajú, que son súper altas en carbohidratos. Por favor, nada. Y claro, y se alimentaban en base al picoteo todo el día y no estaban nutriendo a la célula con proteína, con grasa de verdad, y que eso es lo que nos permite lograr el estado de salud. Justo una que comentó una de las espectadoras, comentaba que compró una vez un pan con harina de almendras y me di cuenta que interrumpió la cetosis, que se inflamó mucho y eso era que tenía maní. Sí, y no solamente también por eso, sino que recordemos de que la harina de almendra, la harina de cualquier cosa es un concentrado de algo, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú agarras un puñado de almendras masticada, te va a saciar siempre mucho más de que, o sea, por ejemplo, un puñado de almendras son aproximadamente 30 gramos, ¿ya? Esos 30 gramos tienen aproximadamente unos 5 gramos de hidrato de carbono, ¿ok? Pero si tú mueles ese puñado de almendras, jamás va a ser, van a ser la taza que te dice la receta keto que tenéis que tener. Va a ser con suerte una cucharada sopera. Y para la receta necesitáis ya 3 cucharadas soperas, ¿cachai? Los 5 cucharadas soperas. Entonces ya no es un puño, son 5 puños. Si tú vas sumando y sumando, Mando te acá. va a sacar de cetosis. ¿Por qué? Porque vas a alcanzar la cantidad de carbohidratos que vas a superar los 30 gramos y va a estimular la insulina. También nos preguntan si en pacientes que tienes tu ovo lácteo vegetariano suplementas de dos o por los. No, en ovolactos vegetarianos, puntualmente si voy monitoreando la B12, no dejo suplementación porque sí. En este caso, el huevo también tiene vitamina B12 y con la cantidad de huevo que consumen puntualmente las personas vegetarianas en keto, no deberíamos tener ningún déficit. Ya dentro del chequeo que solicito, dentro de todos los exámenes de laboratorio, siempre solicito la B12, principalmente para ver si es que tiene algún problema que tengamos que suplementarlo mucho, ¿ya? Ahora, normalmente en keto no hay problemas de B12, casi nunca, porque la fuente animal, la carne, el huevo, etcétera, que son los de origen animal, son muy altos en B12, así que es como más que nada un chequeo general, La rutina. especialmente cuando empiezan en keto. Ahí es cuando más me fijo en la B12, cuando comienzan Ah, keto. vale. Pero después, cuando ya están cetoadaptados, la vitamina B12 se mantiene en niveles normales. Nos preguntan hablando de lo que comentamos recién de proteínas. Dice, 1,2 o 1,5 gramos de proteína es el mínimo para la dieta cetogénica y ¿qué pasa con los riñones si lo aumento? Ya, a ver, existe muchos mitos de que puntualmente si nosotros tenemos un alza de proteína, así como sobre 1,5, vamos a empezar a producir un daño renal, vamos a generar de alguna manera un problema en los riñones. Sin embargo, la tolerancia de los riñones puntualmente es altísima. En la literatura se observa que se pueden entregar incluso hasta 3 gramos de proteínas por kilogramo de peso. En Y ambientes dependiendo, sí, hay deportistas que consumen incluso sobre 3 dependiendo y no tienen ningún problema los rellenos. exactamente, exactamente. Tú que te dedicas al área deportiva, Eli, de repente en suplementos proteicos perfectamente pueden alcanzar 200 gramos de proteínas diarias. Y eso es más o menos entre 2,5, 2,5 a 3 gramos de proteínas por 3 gramos de kilogramo de proteína. peso. Entonces, puntualmente las proteínas no son lo que provoca los daños renales. Los daños renales lo provoca
los carbohidratos por la hiperinsulinemia, que altera el metabolismo completo de la glucosa y hace puntualmente que el glomérulo, por esta sobrecarga de glucosa, no pueda filtrar bien y empieza a provocarse este daño. ¿Ya? Puntualmente, si nosotros no tenemos ni diabetes ni hipertensión, el daño renal con respecto al concepto de proteínas es prácticamente nulo. ¿Ya? Aquí, en este caso, 1,2 a 1,5 gramos de proteínas como mínimo es como para poder mantener o quizás aumentar un poco la masa muscular, ¿ya? Pero es lo que deberíamos consumir todos, independiente de que sea keto. Porque recordemos que Después, la dieta cetogénica es normoproteica. No es hiperproteica, es normoproteica, en algunos casos no, y aparte que hiperproteica. 1,2 igual es bajo todavía, sí, o sea, Exactamente, considerando, dependiendo de los, no comentó quién era, pues, pero igual, todavía estamos en un rango normal casi. Después exactamente. nos preguntaron, para calcular los gramos de proteína al día, y comentaba que tengo un paciente con estado nutricional normal, ¿debo usar peso ideal o ocupar peso real? Bueno, en nutrición nosotros siempre nos han dicho de que si el peso es normal, entonces hasta cierto punto se podría utilizar ese peso normal como peso ideal, ¿ya? Sin embargo, también depende del rango de normalidad, porque nosotros sabemos que el IMC es bastante amplio. Si lo consideramos normal de acuerdo a IMC, quizás vamos a tener un rango muy amplio para poder determinar este peso ideal, ¿ya? Pero yo siempre recomiendo de que ojalá el peso ideal sea calculado ojalá con composición corporal, ¿ya? Porque puntualmente muchas veces la matemática del peso ideal nos subestima la masa muscular y terminamos perdiendo un poco. Pero puntualmente la cantidad según el IMC ideal anda súper bien. No, yo por lo menos dentro de mis pacientes calculo de acuerdo a IMC ideal dentro de la práctica clínica y no he tenido problemas principalmente de masa muscular, a menos que vaya observando en los distintos controles que con ese IMC ideal de repente va bajando la masa muscular, entonces voy aumentando el aporte, el requerimiento mínimo. Ya, terminamos las preguntas específicas por grupo Bien. y entramos por lo menos bien a las que son más variadas. Justo nos preguntaron, dice, hablaste del aceite de oliva, pero ¿qué pasa con el aceite de canola? ¿Se puede utilizar? Ya, puntualmente Entonces, el aceite de canola es un ácido graso omega 6, por lo tanto no se recomienda utilizarse porque es muy alto en compuesto proinflamatorio que es el omega 6. Ya, además recordemos que el aceite de canola es una de las industrias que más ha potenciado como una fuente de omega 3, sin embargo no es un aporte significativo de omega 3, es principalmente marketing y la canola es una agroindustria tan fuerte como la soya. Por lo tanto, en este caso son desde origen transgénico hasta el mismo compuesto nutricional que nosotros ingerimos, que es el omega 6, por lo tanto no se recomienda el aceite de canola. el aceite de lino, ¿De qué? de lino, El aceite de lino, no lo he escuchado. ¿Cuál es el aceite de es de lino? la linaza. La composición Ah, es un ya. poco más alta en omega 3 Sí, y puntualmente, omega mira, 9 principalmente. la linaza y el aceite de cáñamo son buenas fuentes de omega 3 desde el mundo de origen vegetal, ¿ya? Ah, Sin sí. embargo, Como- nunca van a equiparar el omega 3 que se requiere en relación a las de origen animal, como las que encontramos en los pescados, y tampoco se va a equiparar a la necesidad de requerimientos y también en aporte, porque la cantidad de ese aceite que hay que consumir es muy alta para poder lograr ese aporte. No me refería simplemente como el hecho de oliva, canola, podría ser como Ah, como una opción, una sí, posibilidad, sí, una opción. podría ser una posibilidad. Mientras el rango de omega 3 y de omega 6 sea más equilibrado, lo recomendable es como 3 de omega 6 por un, perdón, 3 de omega 3 por uno de omega 6, eso es como una razón de 3 es a 1. Mientras sea más similar a esa razón, no hay problema en que se pueda consumir. Si el problema es cuando se consume en muy alta cantidad. Después dice, ¿existe un tiempo máximo para poder realizar la dieta cetogénica o se puede adaptar durante toda la vida? A ver, puntualmente, como desde la evidencia científica, las investigaciones más largas que yo he revisado son aproximadamente de 3 años, ¿ya? Y en 3 años las personas han logrado mantener sus mejorías metabólicas. Sin embargo,
En Estados Unidos existe una cantidad enorme de blogs, ¿ya? Y de personas que llevan haciendo la dieta cetogénica por 25 años, ¿ya? Personas que llegaron a la dieta cetogénica en la búsqueda de sanarse. Eran personas, por ejemplo, con esclerosis múltiple, con Parkinson, con fibromialgias, con alergias atópicas severas, así como que cualquier cosa les daba alergia. Por ejemplo, hay distintos doctores que son influencers y que ellos llegaron a la dieta keto y terminaron siendo keto carnívoros, porque se dieron cuenta que incluso los oxalatos de algunas verduras les producían dolores de sus artritis reumatoides y les producían inflamación. Hay una historia incluso de una chica que solamente se alimenta de carne de libre pastoreo y la carne solamente con una antigüedad post-mortem de máximo 2 días. ¿Por qué? Porque es tan alérgica a las histaminas y la carne en putrefacción post-mortem es alta en histaminas al principio, entonces ella es tan alérgica a las histaminas que se estaba quedando prácticamente tullida en un estado casi degenerativo a lo largo del tiempo, que se fue directamente a ver qué era lo que tenía histamina y todo, y ahora tiene un buen estado de salud, vive al lado de donde le venden la carne, por Eso te supuesto, iba a po. preguntar, Sí, yo te po. iba a decir que tenés como a menos como que tenés No, al ladito, ella, así como o salir, sea, y salir uno de en tu keto, casa y ordeñar la vaca. sí, y uno en los blogs también europeos, también del primer mundo, que yo le llamo que hay muchas cosas de que carne de libre pastoreo para evitar las histaminas, o puedes comer jabalí, casi como con el lomo Mira, jabalí y todo, no hay te un digo montón de nada, cosas, acá el otro día anduvo un jabalí la noche, Gustavo leyó las noticias. Así que de ¿cachai? verdad los jabalíes, así como que le dije, ¿es peligroso un jabalí que ande por ahí? Dijo, sí, tiene crías, sí. Y yo así, ¿dónde va? Y dije, un jabalí, ¿dónde va a salir Imagínate. aquí? Y fue acá, me dijo que acá, muy cerca de acá, y así como, ya, pues, no, pero para acá, por lo menos donde nosotros vivimos, andan ciervos, y andan liebre, y hartos animalitos por ahí. Pero porque Claro, hay por hartos lugares ejemplo. verdes también, pues, pero Sí, pues acá la única forma de tener eso es como irte al campo y tú criar las vacas, pues, pero por ejemplo allá sí se puede vivir relativamente cerca de un lugar que faenen carne y que te mantengan 700 gramos de carne diaria como base, ¿cachai? O sea, esta tipa, ella consumía 700 gramos de carne al día y casi 1 kilo, y su marido, que también era keto carnívoro, consumía 1,2 kilos. wow, Entonces, no es poco, es harto. no es menor. Pero No así es vivió 25 años y dejó de tener esta enfermedad neurodegenerativa. Son experiencias, y quiero dejar en claro de que son experiencias personales de personas que se han sanado con este tipo de alimentación, que han encontrado una solución a muchos problemas de salud, pero que no es extrapolable para todas las personas, ¿ya? Eh, Eso, como que quede claro, porque en todas las pautas de alimentación o estilos de vida muchas veces es personalizado, o sea, depende de la exacto, persona, de patologías, de gustos también, de vivencias, hasta donde uno vive, como comentaste recién, de las posibilidades que uno tiene. exacto. Pero está entretenido conversar y saber de historias como así, como story que a veces nos pueden parecer extrañas, incluso. Sí, pero así viven Nos muchas preguntaron, personas. Dale. sí, también nos preguntaron sobre la biosal, dice que leyó que tenía dextrosa, si eso puede afectar la cetosis. Ya, sí, tiene destroza, pero no afecta a la cetosis porque la cantidad es ínfima, ¿ya? Es ínfima, o sea, no alcanza a generar ni siquiera una estimulación glicémica. Siempre la idea es que en verdad la biosal es una marca, pero cualquier sal light sirve. La idea es que sea una sal light que tenga un poquito más de potasio que de sodio, porque por ejemplo hay como parámetros de menos del 50% de sodio y menos del 75% de sodio. Entonces tenemos que tratar de que sea, que tenga más potasio que sodio, y con eso ya vamos a estar teniendo lo suficiente. Ya más de promocionar una marca puntualmente, si encuentran otra sal light que no tenga dextrosa, también se puede. Súper. Lo otro es endulzantes. Igual conversamos bastante de endulzantes. Nos preguntaban alulosa o eritrol. Ya, el eritriol es súper bueno, pero en Chile puntualmente es muy caro, ¿ya? Se puede encontrar más barato en Norteamérica. Yo tengo una paciente de México, por ejemplo, que ella, la lulosa en el mercado no existe. En el mercado mexicano no existe la lulosa, pero sí comprar eritriol porque es relativamente más accesible. Lo más importante es que sea de acuerdo a los bolsillos, ¿ya? Porque el eritriol funciona bastante bien en lo que es repostería keto.
Entonces, si tú de repente querés mantener un poco de eritritol para hacerte tu postre keto una vez a la semana y puedes pagarlo, no hay mayor problema. Pero yo personalmente, los 500 gramos salen alrededor de 25.000 pesos de eritritol en el mercado, po. Y el de Ay, el dulce alulosa caro. es súper caro, pues. Entonces, y el de alulosa puntualmente te sale alrededor de 6.000, 7.000 pesos, los mismos 500 gramos. Mm. Entonces, hay mucha diferencia y uno no es quien para meterse en el bolsillo de las personas, pues. Ahora, si alguien puede, ningún problema, pues se puede ocupar ambas. Otra persona, me diga que puede ser una colega que nos preguntó, ¿siempre es necesario solicitar exámenes de insulina? Lo pregunto porque hay información en donde dicen que el examen de insulina tiene muy baja especificidad y no arroja un valor real, más sobre todo en laboratorios chilenos. Fuente INTA, puso entre comillas. Sí, siempre se debe pedir un examen de insulina, ¿ya? En este caso, a ver, puntualmente las personas con dieta cetogénica no se realiza curva compete con glucosa oral de poscarga porque puede producir una hipoglicemia reactiva, ¿ya? Es exactamente lo mismo que sucede con las personas con cirugías bariátricas. Tienen absolutamente contraindicado la curva, el test de tolerancia a la glucosa oral y se reemplaza por una glicemia postprandial, ¿ya? En este caso, puntualmente, las personas con dieta cetogénica se les mide la insulina basal estándar. Y yo en una paciente he probado una glicemia postprandial, una curva de glicemia postprandial, pero llegando a la cantidad de carbohidratos que debería ser a través de la comida. Por ejemplo, un pan marraqueta. ¿Cachai? Un pan marraqueta tiene aproximadamente unos 60 gramos de carbohidratos y se acerca bastante a lo que son los 75 gramos de 5. glucosa. Entonces, Antes no se lo homologaste. exactamente, pero fue una homologación mía, Eli, me la di de chora nomás, de verdad, porque no tiene ninguna base Así como, a ver, a científica. ver. No, pero era una paciente que puntualmente la insulina basal la tenía relativamente normal, la tenía media alta, pero relativamente normal, pero yo sospechaba de que ella tenía una hiperinsulinemia porque después de comer algunas, por ejemplo, después de comer berries, se sentía muy cansada, pero tenía la insulina basal normal, po. Entonces, ¿qué sospeché yo? Yo dije, tiene una hiperinsulinemia postprandial. Y ahí, por eso hice esa homologación, ¿cachai? ¿Por qué? Porque puntualmente, y ahí, claro, hice la curva postprandial a los 60 minutos y a los 120 minutos de glicemia y de insulina. Mandé a la paciente que se comiera el pan, en ayuna, se comió el pan y después a los 60 y a los 120 minutos. Esa es la mejor forma de determinar el metabolismo de la insulina. ¿Y? Ahí, ¿Y? y tenía ¿Y qué era lo hiperinsulinemia que? postprandial. Tenía la hiperinsulinemia postprandial y además se meteorizó un montón. Pues eso sí, hay que advertirle al paciente. O sea, así como uno se siente mal con la PTGO, te dan de repente ganas de vomitar, te sientes debilucho y todo. También, pues si tú estás en keto y te comís un pan, lo más probable es que te Hay que constipes, ver. estreñimiento y todos los efectos secundarios del carbohidrato. ¿Ya? Nos preguntaron ahora, también dice, si uno está en cetosis y consume, justo, algo de carbohidrato, ¿cuántas horas después se podrá ver reflejada la disminución de la cetosis? La disminución de la cetosis es a los 60 minutos, 45, 60 minutos. O No sea, les absorbió el líquido. chiquillos, la cetosis está directamente vinculada con el metabolismo de la insulina, directamente vinculada. Entonces, si nosotros estimulamos la insulina, también va a verse una disminución de la acetona, porque, en este caso, una disminución de la acetona porque se activó la insulina. Entonces, puntualmente, el metabolismo de la acetona es tan rápido como el metabolismo de la glucosa. Después nos preguntaban, ya, si uno está en cetosis, sorry, era la misma. ¿Qué pasa con el colesterol malo que sube con la dieta keto? Ya, el colesterol malo es el famoso, es una lipoproteína que le dicen LDL, ¿ya? Low Density, hoy se me olvidó, era Low Density Lipoprotein, ahí sí, ¿ya? En este caso el LDL se le decía colesterol malo porque estaba asociado a la arteriosclerosis y al desarrollo de infarto y de ateromas en el corazón que tapaban las arterias, ¿cierto? Pero resulta que es una proteína que transporta grasas, ¿ya? Y en este caso, el principal factor cardiovascular lo dan los triglicéridos altos. Como los triglicéridos, si los triglicéridos están bajos, el LDL, que es el colesterol malo, está alto,
significa principalmente de que está transportando más grasa. Y eso se va a ver también con el colesterol total, porque si nosotros comemos más colesterol a través de la alimentación, obviamente vamos a tener el colesterol más alto, vamos a ingerir más grasa y vamos a tener que transportar más grasa en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el colesterol malo, que es el LDL, puntualmente, no hay que espantarse si uno ve que lo tiene muy alto, porque los triglicéridos van a estar bajos. El problema es cuando el LDL o el colesterol total están alto y los triglicéridos están altos. Ahí, ya. Nos pregunta también si pueden consumir kéfir de leche y kombucha. Sí, se puede consumir, pero en muy baja cantidad. ¿Ya? Yo puntualmente lo que es el kéfir de leche no lo recomiendo mucho porque hay personas que son más sensibles al carbohidrato y a pesar de que tiene menos carbohidratos que la leche, también podrías despertar al monstruo de la ansiedad de repente, dependiendo la adaptación que tenga la persona, lo recomiendo. La kombucha no hay ningún problema, son fermentados. En este caso los alimentos fermentados tienen bajo carbohidrato porque lo que fermenta es el carbohidrato. Después dice, ¿qué pasa con el alcohol? ¿Está excluido, por ejemplo, en reuniones sociales? Ya, el alcohol es como la típica pregunta, especialmente por parte de los varones. Los varones siempre preguntan por el alcohol. Sé que en cualquier pauta preguntan. Sí, es cierto. Ya, puntualmente el alcohol ya no está excluido directamente de keto si es que es un consumo ocasional. Ocasional me refiero justamente en reuniones sociales, una vez a la semana, ¿ya? Pero ¿qué tipo de bebidas alcohólicas? En las primeras etapas de keto se recomienda que sean solamente destilados. Estamos hablando de pisco, tequila, gin, whisky, vodka, ¿ya? En este caso son destilados más puros. El ron como que hay que tener cuidado porque hay varias, como el ron viene de la caña de azúcar, tiende también a tener como algún efecto que es medio dulzón. Quizás no te va a subir los carbohidratos, no te va a subir la glicemia, pero te dan más ganas de tomar algo dulce, entonces yo lo limito un poco. Con tónica o agua mineral. Claro, exactamente. Tiene que ser con una bebida, por ejemplo, clara, que no tenga ni colorante, ni azúcar, ni cafeína, como las típicas Sprite, Nordic Zero, obviamente sin azúcar, y apelando a que esa bebida va a ser solamente consumida en esa situación especial, en el mismo contexto que la bebida alcohólica, ¿ya? Puntualmente, las bebidas destiladas no te van a sacar de cetosis, pero sí te va a dejar de utilizar tu cuerpo las cetonas como fuente de energía. Porque recordemos que el alcohol es algo tóxico, o sea, nuestro cuerpo para desintoxicarse metaboliza el alcohol como energía y por eso lo transforma y lo libera y eso es lo que utilizamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos midiéramos la cetona y consumimos alcohol, vamos a notar que las cetonas van a aumentar en sangre, ¿pero por qué? Porque dejaron de utilizarse, ya que el cuerpo está priorizando la utilización del alcohol por sobre la energía de la cetona. Y si las cetonas no se ocupan, no vamos a necesitar sacar más cetonas de la grasa. Po. Por lo tanto, nos vamos a estancar en la disminución de la grasa corporal. Súper claro. Gracias. Nada de alcohol. De preferencia, dice, no. ¿Qué pasa si llevas 6 meses en keto y luego de eso vuelves a incorporar los carbos de forma elevada por semana? ¿Pasa algo metabólicamente? ¿Puedo volver a keto después de eso? O sea, depende de tu fuerza de voluntad. Uno siempre puede volver a keto. ¿Ya? De hecho, sí, pues sí. Es como, podré volver a hacer dieta de nuevo, uno siempre puede volver a hacer la dieta. Po. El tema es que si llevas 6 meses haciendo keto y vuelves a incorporar los carbohidratos de forma elevada, vas a dejar de estar en cetosis, ¿ya? Y si dejas de estar en cetosis, vas a volver a tener todos los efectos metabólicos del consumo de carbohidratos, incluyendo un posible efecto rebote, especialmente si te quedaron gustando la grasa, porque recordemos que si uno decide volver a comer carbohidratos, tenéis que bajarle a la grasa, ya no es el queso como No podéis antes, tener ya no te podéis no comer podéis la tener longaniza todo. gigante, no, pues no podéis tener todo, lamentablemente no se puede tener todo. No digo Entonces, nada. sí, pues Para el goce. si yo decido comerme una taza de arroz, olvídate del bistec frito, pues. Ahí ya va a tener que empezar a hacer más a la plancha o con el aceitito Una de cosa por oliva la otra. arriba, una cosa por la otra. Ya, nos quedan 5 minutos y nos quedan 5 preguntas. Ya, a ver, parto, como en los concursos. ¿Mujeres necesitan más carbo que los hombres? En algunas
teorías hay que en ciertos ciclos menstruales podrían requerir más carbohidratos, ¿ya? Por ejemplo, cuando nos acercamos al síndrome premenstrual, podríamos requerir un poquito más de carbohidratos, ¿ya? Pero puntualmente lo que más se ha visto es que se requiere más magnesio que carbohidratos, y regulando esa cantidad de magnesio, por ejemplo, subiendo a una cápsula en el periodo menstrual, no tendríamos necesidad de comer mucho carbo. Ahora, esos días podemos regalonearnos y comernos unos berries, unas frutillas con crema, y vamos a estar consumiendo el poquito de carbohidrato extra que no consumimos en los restos de los días. Súper, dice, ¿se recomienda que en embarazo y lactancia? Tenemos conocidos en la Fundación Low Carb que han estado embarazadas y dando leche con keto, ¿ya? Y no han tenido sus problemas sus guaguas, nacieron con un súper buen peso, y recordar que los niños nacen en cetosis. Por lo tanto, es una forma natural que tiene nuestro cuerpo también de optimizar las fuentes de energía. En este caso, yo la mayoría de mis embarazadas o en proceso de lactancia las tengo con low carb, no las tengo con keto, ¿ya? Pero principalmente porque a ellas les da un poco de miedo. Sin embargo, hay mujeres que se atreven a hacer keto, pero consumen una cantidad de grasa estratosférica. O sea, te estoy diciendo de que para cubrir el requerimiento energético aumentado en el embarazo y en la lactancia, sí o sí consumen mucha grasa, porque de lo contrario no logran los requerimientos y las mujeres empiezan a bajar de peso extremadamente. Vale, y nos comentaban valor de cetonas para saber que estoy en cetosis. Mayor a 0,3. ¿Las frituras también se recomiendan en la dieta cetogénica? Sí, en este caso las frituras no hay ningún problema, ya depende de la tolerancia gástrica. Pues, si tengo pirosis o reflujo, de repente quizás no es muy recomendable comer las cosas fritas y se le agrega la grasa encima, puntualmente. La fritura solamente depende de la tolerancia gástrica. Después, había no, estas se repitieron. Y había unas preguntas que estaban interesantes acá, que son las últimas, que nos quedan con 2 minutitos. Dice, ¿cuántos miligramos de magnesio para mujeres? 500 Justo miligramos, 500 hay miligramos es lo que se contexto. recomienda, sí. Dale. Y lo otro, que había una que hablaba de si había contabilización de calorías. Ya. No, acá cambiamos el paradigma, olvídense de las calorías. Acá lo importante es asegurar la proteína en primer lugar, restringir los carbohidratos a menos de 30 gramos al día, y el resto de las calorías las vamos a cumplir en las grasas. Y si nos falta con la grasa, el cuerpo solo se va a encargar de cubrir esa energía por la producción de la acetona. Así que aquí sáquense Se la estigma de que autorregula. se autorregula. No necesitamos contar calorías, esto es un concepto hormonal, y la regulación hormonal está por sobre estar contando las calorías que comemos en el día. Listo. Ahí estamos. ¡Vamos, lo ¡Alcanzamos! logramos! ¡Ah, sí! ¡Qué bueno, qué Ya, bueno! súper. Los dejo a todos súper invitados al 12 de diciembre. La inscripción, como les comenté, está en nutriactive.chile en la biografía. Ahí va a haber un link en la primera parte, segunda no me acuerdo, que dice inscripción webinar. Va a estar de verdad excelente. Nuestra segunda versión la va a romper. Ahí los dejo Exactamente. invitados también. Vamos, yo quiero hacer otro live de algunas otras preguntas o algunas otras dudas que hayan quedado por ahí dando vuelta, que hubiera varios por ahí. El live esperamos que quede grabado, revísenlo después en la notificación al ladito del Instagram TV. Dice, maravilloso, muchas gracias. Gracias a todos por ver. Gracias. Eso Gracias de a verdad, todos. un besito. Gracias, te Cuídense, pasaste a cuídense. todos Y y gracias a por su todos los. atención. Y un abrazo grande y que tengan un súper buen viernes, sábado, domingo, fin de semana. Sí. Nosotros ya hablamos por interno después. Besitos. Besito, cuídense. Chao. Chao. Ahí no sabe cómo cortarlo. A ver, veamos.